qué hora termina la práctica? 10:30, 9:15 nos dicen. 15 minutos de break y continuamos la segunda parte. Esperemos acabar estos en las 3 horas que quedan. Si hablamos de lo que es la temperatura, nosotros vamos a ver que siempre, ¿quién controla la temperatura en el ser humano? A ver, ¿qué opinas, Javiera? ¿Quién es el centro termorregulador de la temperatura? Del cuerpo. La sangre. La sangre es una parte líquida que lleva componentes, nutrientes y oxígeno. Pero ¿quién es el que controla? Hay un cerebro. En el cerebro va a estar, a nivel base craneana, está el hipotálamo y el tálamo. Y si queremos identificar bien, va a estar a nivel hipófisis, en la silla turca, ¿no? Queremos especificar más entre las apófisis escleroides anteriores y posteriores, que eso lo habrán hecho en anatomía. La base craneana han localizado la silla turca, probablemente. Ya, en esa pequeña está esa glándula. Y ahí está el tálamo y el hipotálamo. Entonces, el cerebro es el centro termorregulador de la temperatura. Si yo estoy frío, mi cerebro automáticamente va a decir, está frío. Si estás caliente, obviamente vas a estar caliente. Pero el cerebro es el que detecta, es el que controla. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Nosotros nos damos cuenta a través de la palpación, ¿o no? Aparte que a la vez, ¿se acuerdan nuevamente? Y vuelvo a regresar a lo que es historia clínica. Inspección, palpación, percusión, ocultación y olfación. Si el paciente está con una fascia roja, ¿qué he leído? ¿Está chaposo? Puede ser de la sierra, los primeros días, ¿no? Con bien chapocito. Pero si yo le toco, quiere, está caliente. O muchas veces le toco los pies, uy, está frío. Son dos cosas diferentes. Uno es en temperatura y también la presión alrededor van por ahí de la mano. Casi todos van de la mano, desencadenan. Funcionan como si fuese un engranaje. Entonces en estos tipos de, si yo siento, palpo al paciente, muchas veces tocaré con la palma o tocaré con la parte dorsal. Con la parte dorsal, porque con la parte de la palma yo tengo mi temperatura normal. Pero con esto yo sentiré y tengo mis corpúsculos. Si no me acuerdo, es el de Meissner, que es el que va a detectar mi sensibilidad o lo que es la temperatura del paciente, de las personas. Entonces muchas veces ya la inspección de la persona sentiré qué es lo que tiene el paciente. Pero antes de entrar tocaremos lo que es la temperatura ambiental también. Muchas veces nosotros en lo que es la temperatura, igual tenemos una temperatura en Lima, en época de verano llega hasta 36 grados, ¿no? 34 grados. Emite mucho calor, pero al emitir mucho calor también afecta de una manera u otra a la persona o a los cambios climáticos, ¿no? Porque ahora que están en cambios climáticos, la persona o el paciente se empiezan a enfermar. ¿Y cuál es uno de los signos principales, signos y síntomas? La temperatura, el aumento de temperatura. Entonces la temperatura será es una reacción normal del cuerpo, como que se está defendiendo ante esos cambios bruscos o ante cualquier agente microbiano. Entonces tocaremos muchas veces, en otros países van a usar lo que es el Kelvin, en otros países se va a usar el Fahrenheit y en otros países se utilizará el Celsius centígrado. Entonces nosotros tocaremos lo que es grados centígrados, pero en otros países el Kelvin, por ejemplo, es a nivel Inglaterra, si no me equivoco, y el Fahrenheit es a nivel americano. Sucesivamente, entonces todo eso, acá van a haber otros valores estándares que para ese lugar es normal, o sea, la interpretación de todo eso que les he escrito va a ser lo mismo, pero con otras medidas, que es el valor referencial estándar. Lo que es la temperatura, nosotros vamos a tener tres tipos de temperatura. Cómo poder controlar al paciente. Vamos a ver la temperatura oral o bucal, la temperatura axilar sobre la axila y la temperatura rectal, que es en la parte del recto. Antes había el ótico para el oído y había lo que era la parte vaginal. Perdón, espera, me he equivocado. La parte vaginal.
Es decir, el paciente que estaba con problemas de otitis le colocaba su termómetro en el oído y era totalmente incómodo, porque muchas veces te creaba malestar o el cerumen lo introducía más y ya te creaba malestar. Para la parte vaginal, la mujer tenía que introducirse el termómetro a nivel vaginal y obviamente era pues incómodo o es incómodo para la paciente, me imagino, y muchas veces había problemas. O sea, la paciente no tenía que moverse, de repente estaba con su menstruación. La cosa que actualmente ya no se utiliza ni el óptico ni el vaginal. Simplemente los más usados ahorita es el oral, el axilar y el rectal. ¿Y cómo controlaremos estos tipos de temperatura? A través de los termómetros. Así como va a haber un termómetro oral, axilar y rectal, estos tipos de termómetros también se han diseñado. Esto de manera mecánica, obviamente, ¿no? Pueden ser de vidrio o de plástico. Entonces, estos tipos de termómetros, vamos a ver, si es que es axilar, este es el cuerpo de vidrio de plástico, este es el bulbo. Este bulbo son más largos, si fuese el termómetro de tipo axilar. En cambio, para el oral, es cilíndrico, pero es más corto que el axilar. En cambio, la rectal es un termómetro, pero con especie de la entrada como una parte ovalada o semiovalada. Obviamente cada uno de estos tres están diseñados para esos tipos de temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Los tres tienen sus bulbos en diferentes formas. Y estos bulbos en el medio, estamos hablando de esta parte, va a contener el HG. ¿Qué será el HG, Díaz? En bioquímica, la abreviatura HG, el mercurio. Entonces, el mercurio va a estar sobre la vulva y cuando entra en el calor humano, se activa. Cuando toca, ya se emboca, sea en la axila o sea en la parte rectal. Y automáticamente, ¿qué va a pasar? Esto empieza a subir, digamos así, o de repente así. De acuerdo a cómo el paciente lo va a medir el termómetro. Y diríamos, de repente tiene una temperatura alta, una temperatura baja, o de repente está con precalentamiento, o ya es una fiebre mortal, que ahorita lo vamos a explicar. Pero esto lo activa, el mercurio. Entonces, muchas veces, a veces yo he visto en la clínica, a veces cuando me empiezan toman temperatura axilar. Este es el axilar, este es el oral y este es el rectal. En el axilar, en vez de que la vulva o el bulbo lo introduzcan a la parte media, esto lo meten acá. En vez de que vaya así, esto va así. Y el bulbo está hacia afuera. A veces es clásica de los alumnos que dicen, ¿qué estás tomando? Porque tú te das cuenta cuando ya ha sido la secuencia, que termina sus 5 minutos todavía, doctor, toma 5 minutos, ¿no? ¿Y cuánto ha marcado? 37 grados, doctor. A ver, tráeme. Y no marcó nada. Está calmo. ¿Cómo va a calentar si no ha entrado el calor humano? Tratemos de lo posible. Todas las partes del bulbo deben estar en el órgano que se va a introducir. Ahora, todo esto sirve. ¿Cuál será? ¿En qué caso lo utilizaremos? A ver, verde. ¿En qué caso utilizarás, por ejemplo, el más común, ¿no? El oral o el bucal. ¿Ya debe ser lo ideal? Para ti. Sí, es lo ideal. O de los tres, para ti, ¿cuál sería lo ideal? ¿Ya? Normalmente cuando vas al hospital, antes de entrar a lo que es la consulta, tómate la presión y también la temperatura. A nivel hospitalario, cuando vayamos a consultorio, normalmente si nos quieren tomar las funciones vitales cuando nos sentimos mal,
El más común es la axilar. ¿Pero por qué? Porque normalmente, como atiendo muchos pacientes, si yo lo introduzco a la oral, estaré haciendo una contaminación. Así lo desinfecto. Entonces, yo atiendo 20 pacientes al día, mañana y tarde. Son 20 temperaturas. 20 pacientes con diferentes humores y obviamente no sería la parte de bioseguridad, ¿no? Obviamente todo eso va preparado con alcohol, pero aún así. A nivel hospitalario están 40 pacientes, 30 pacientes que controlan lo que es enfermería. Y todos a veces no llevan sus termómetros orales. Lo ideal es que cada uno lleve su termómetro oral, eso es lo ideal. Y si tiene su termómetro oral, cada uno se le coloca en la parte bucal, porque es tuyo. Eso es lo ideal. Pero eso se da más en clínicas, porque el paciente se le pide y le dan. Aunque en algunas clínicas también el paciente no lleva cuando son emergencias. Y ya después le traen los familiares. ¿Y en qué casos utilizaré la rectal Gómez? ¿En qué casos? Creo, si no estoy equivocada, anteriormente se le ponía a los bebés. Ya, y ahora no. No, bueno, no sé, pero yo tengo sobrinos pequeños y cuando les han ido a consultas del médico, se le ponen el pedido y en digital. Entonces ya no usan eso que es rectal. Normalmente se utiliza la parte rectal en los bebés, básicamente. En los niños ya no. En los bebés, porque el bebé se mueve. Imagínense un bebé, póngale el oral. ¿Qué pasaría? El bebé es inquieto. El bebé muerde. Después de darle la boca y piensa que está jugando. Peor si es de vidrio. Y a veces pasa, es una negligencia médica. A veces los mismos internos que están en el hospital ponen su termo en la oral. Póngale que se muerde, se rompe el termómetro, el bebé se lo va a pasar. Ya que va con una fiebre y aparece en sala de operaciones. Alumno con ese pie, ¿ya sabes quién? La que manda saludos chinos. Entonces, en los bebés está indicado lo que es el termómetro rectal, de preferencia. Y en los animales, en los perros, por ejemplo, los gatos, ¿cómo se toma la temperatura? En la parte rectal. Bien. En lo que es, ¿cómo vamos a captar la temperatura? ¿O cómo lo vamos a perder? Obviamente mediante estos 4 tipos de captación o pérdida de temperatura, que es a través de la evaporación, la radiación, la convección y la conducción. Me explico. La evaporación significa que yo voy a perder temperatura por medio de la evaporación. Nuevamente, cuando yo estoy, digamos, salgo de un sauna, ustedes han visto, cuando tú sales al medio externo, sales botando del cuerpo como especie de un gas. ¿Han visto? Cuando ustedes hacen un deporte de 1 hora, 2 horas, están calientes, se sacan el polo, a veces no salen como especie de un vaporcito. ¿Sí? Y también por la parte de la sudoración. Estamos perdiendo líquidos, que es el sudado, que es a través del vapor, que se llama el sudor, ¿no? Terminológicamente se llamaría diaforesis. Estás diaforético, estás sudoroso, sudas demasiado. Ya es patológicamente algunos cuando les suda la mano, ¿no? Ya es patología, sobre todo cuando son nerviosos. Cuando es por radiación significa que yo voy a captar calor, sobre todo por radiaciones. ¿Qué pasaría cuando yo me voy a la alumna? Ya estamos en clases, celulares me incluyo yo también. Las radiaciones significa cuando yo voy a la playa o cuando yo estoy en el sol, sin protección, ¿qué va a pasar? Me voy a quemar, ¿no es cierto? ¿Y mi piel cómo va a estar? ¿Calor, caliente o frío?
E imagínense que caminen calatos, como los loquitos, con respeto, ¿no? Entonces, muchas veces, es lo que usted haga a la playa, están todo el día en la playa, 4 horas en el sol, ¿no? ¿Para qué? Para que le marque la línea, ¿no? Y si no marca, siguen estando en el sol, ¿no? Algunos. Otros quieren broncearse. Entonces ya se sabe que las luces ultravioletas, los rayos ultravioletas son cancerígenos. Sobre todo a los pacientes de raza blanca.